Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 11 y hoy vamos a hablar de la Suma Teológica, pero la segunda parte del libro de Santo Tomás de Aquino. En esta segunda parte o segunda parte, Aquino se centra en la moralidad, la ley, la gracia y las virtudes. Esta sección es fundamental para entender la ética cristiana y la vida moral según la perspectiva tomista. Por ejemplo, la ley para Santo Tomás habían cuatro leyes, estas perspectivas de la ley, ¿no? La ley eterna es la razón divina que gobierna el universo, es inmutable y es la fuente de toda ordenación y propósito. La ley natural, que es la participación de la ley eterna en la razón humana. Santo Tomás sostiene que todos los seres humanos pueden conocer la ley natural a través de su razón, lo que les permite discernir entre el bien del mal. Esta ley es universal y se aplica a todos. Ley humana son las leyes establecidas por las sociedades para promover el bien común. Estas leyes deben estar en consecuencia o en consonancia con la ley natural para que sean justas. La ley natural, como mencionamos, es la ley eterna de la razón humana que Dios pone en nosotros, y esa ley es universal y se aplica a todos. Y por último tenemos la ley divina, que se refiere a las leyes reveladas por Dios, como los mandamientos y la doctrina cristiana, proporcionando un marco para la conducta moral que trasciende la ley natural. Que esta ley natural, como mencionamos antes, es una ley universal y se aplica a todos, lo que nos permite discernir el bien del mal. Y que la ley humana tiene que estar en consonancia con esta ley natural, pero muchas veces la ley humana no está en consonancia con la ley humana. Mientras que la ley eterna es la razón divina que gobierna el universo, es inmutable y es la fuente de toda ordenación y propósito. Entonces hay que diferenciar entre la ley divina y la ley eterna. Bien, para hablar de la gracia como introducción, tenemos que entender que este es un don de Dios que ayuda a los seres humanos a alcanzar su fin último, que es al final de todas las cosas que hacemos, es la unión con Él, con Dios. Entonces, Santo Tomás divide la gracia actual y la gracia habitual, donde distingue estas dos tipos de gracias, que es un impulso temporal, por ejemplo, la gracia actual que ayuda a realizar actos específicos. La gracia actual, Dios puede venir a darte gracia actual para un propósito específico que estés teniendo, pero la gracia habitual es, es un estado permanente en el alma que capacita a la persona para actuar de manera virtuosa. Es como una gracia constante que Dios te da a lo largo de tu vida para que seas una persona virtuosa, que seas bienaventurado, por así decirlo. Entonces, la gracia actual y la gracia habitual. Muchas veces las personas, cuando, por más que sea malas, está haciendo algo, un proyecto, y parece que tiene la gracia actual y le va bien, por más que sea lo que tengamos en mente. Pero esta gracia actual actúa de esa forma, mientras que la gracia habitual es algo permanente que capacita al alma de manera que pueda actuar siempre de forma virtuosa. Y entonces la gracia es necesaria para la salvación, ya que los seres humanos no pueden alcanzar la perfección moral por sus propios esfuerzos. La cooperación entre la gracia divina y el libre albedrío humano es fundamental en su pensamiento. Santo Tomás analiza las virtudes de dos categorías principales, ¿no? Las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes teologales son tres, que son fundamentales, que orientan la vida hacia Dios, que es la fe. Esta es la virtud que permite creer en Dios y en sus revelaciones. La esperanza. Esta es la confianza en que Dios otorgará la salvación y los medios para alcanzarla. Y lo último es la caridad, que es la virtud más alta que permite amar a Dios y al prójimo. Y las virtudes cardinales, estas son virtudes morales que son fundamentales para el comportamiento ético y son cuatro. Por ejemplo, la prudencia, que es la capacidad de discernir y elegir adecuadamente el curso de acción correcto. También la justicia, que es la virtud que da a cada uno lo que le corresponde, regulando las relaciones con los demás. También la fortaleza, que es la capacidad de enfrentar el miedo y la adversidad con valentía. Y tenemos por último la virtud cardinal de la templanza, que es la moderación de los placeres y deseos, es la templanza, mantenernos ecuánimes. Y esto es importante para eh, la vida, ¿no? Un tipo de templanza, se podría decir, un tipo
estoicismo, eh, que, como vimos en anteriores capítulos, controlaría el hedonismo o el epicureísmo, pero el epicureísmo siempre nos habla de placeres simples, preferir placeres moderados, o sea que es un tipo de templanza, pero ya en esta terminología ya cristiana, en esta terminología de las virtudes en la escolástica, ya van cambiando los conceptos, pero las ideas, el trasfondo sigue siendo el mismo. Y también tenemos que entender que la prudencia es la capacidad de discernir y elegir adecuadamente el curso de acción correcto, ¿no? Esta prudencia, en, como vimos en Aristóteles, es el término medio, el justo medio. Y era siempre no dejarse llevar por extremos. Los extremos no eran buenos y tenemos que buscar el justo medio, que esa actitud de buscar el justo medio era la prudencia, ser prudentes. Y en la virtud cardinal que Santo Tomás nos da a conocer, es su virtud cardinal de la prudencia, es la capacidad de discernir y elegir adecuadamente el curso de acción correcto, es como analizar esos dos puntos de vista, lo más negativo y lo más positivo, pero de elegir el medio, ser prudentes. Y esto ha sido importante para el desarrollo de la teología cristiana, cómo influía eso en los cristianos de la escolástica de la Edad Media. También tenemos que hablar de cómo Santo Tomás aborda la relación entre el pecado y la virtud, definiendo el pecado como una desviación del bien, ya no como Agustín de Hipona, que veía el pecado o el mal como una privación del bien. Santo Tomás menciona que el mal, el pecado, es una desviación del bien. Pero estos son sinónimos de algo que es mucho más específico, ¿no? Que la conciencia humana inconscientemente hace que evitemos el bien, o sino que nos desviemos el bien, o que tengamos una privación del bien, pero es algo que se da en la conciencia del individuo de manera inconsciente. Y esa inconsciencia es algo muy interesante de analizar, porque no podríamos crear un marco epistemológico de investigación sobre el inconsciente, que eso sería revolucionario en sí mismo, pero eso es algo que se daría con el tiempo todavía, ¿no? Pero sería muy interesante porque vemos cómo estos pensadores escolásticos ya tenían esta visión de, del mal como algo que era provocado por uno mismo, como una desviación del mal, como una privación como una desviación del bien, como una privación del bien, como algo que estaba siempre siendo influido, pero era algo que se ponía al individuo, ponía el observador a esa cosa que limitaba el bien, que el bien era siempre y en todo lugar eterno y siempre era bondadoso y bueno, pero había cierto factor inconsciente que hacía que no se completara de forma correcta el bien, pero esa es ya una actitud de acción misma referente al bien, que algo que se le priva, que algo que se le desvía al bien. Bien, enseñanza de Santo Tomás entonces enfatiza la gravedad del pecado. Nos menciona que no todos los pecados son iguales, hay pecados mortales que rompen la relación con Dios y pecados bi, viales, veniales, perdón, que dañan, pero no rompen esa relación, que dañan la conexión con Dios, ¿no? Estos diferencian entre esos dos grados de pecado, los pecados mortales y los pecados veniales. Muy bien, también tenemos que hablar de la recuperación de la gracia, ¿no? La confesión y el arrepentimiento son necesarios para restaurar la relación con Dios tras el pecado, sea original o sea venial. Y esto era importante para Santo Tomás porque, como mencionamos antes, ¿no? Esta actitud del hombre de privar el bien en Santo Tomás, San Agustín, y desviar el bien en Santo Tomás se da con el hombre, con esta conciencia o con esta inconsciencia que estaba relacionada con la inconsciencia de hacer esa acción sin darnos cuenta de que estamos desviando el bien o privando el bien. O incluso de manera consciente, ¿no? Desviando y privando el bien. Pero la confesión y arrepentimiento que nace del individuo como esa misma forma inconsciente de estar arrepentidos y una confesión sincera hacían que fuera necesario para la relación y la unión con Dios tras el pecado.
Santo Tomás de Aquino concluye que la ley y la gracia son esenciales para guiar a los individuos en su vida moral. La ley proporciona un marco de referencia, mientras que la gracia capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con esos principios. En esta segunda parte de la Suma Teológica se puede mencionar entonces la ética cristiana desde una perspectiva de Santo Tomás de Aquino, donde la gracia, la ley y las virtudes proporcionan un marco integral para una vida completa, una vida holística del creyente. Y esta sección no solo se centra en la moralidad personal, sino también en establecer principios para la vida social y comunitaria. Ahora vamos a entrar en profundidad hablando de la ley, de estas leyes, ¿no? La ley natural, la ley positiva, la gracia, que están relacionadas porque han sido fundamentales para la relación entre el humano y Dios. La ley natural es uno de los conceptos más importantes en la ética tomista, dado que Santo Tomás define la ley natural como la participación de la ley eterna en la razón humana. Por ejemplo, se define que la ley natural es la norma de comportamiento que está inscrita en la naturaleza humana, que es accesible a toda la razón y porque es accesible evidentemente a través de la razón esta ley natural y permite a las personas discernir el bien del mal, donde la ley natural es válida para todos los seres humanos, independientemente de su cultura, religión, sociedad, contexto, ya que se basa en una ley humana común. Y según Santo Tomás, la ley natural proporciona principios morales fundamentales como la preservación de la vida, la procreación, la búsqueda de conocimiento, la convivencia social. Y estos ejemplos se darían entonces de todas las culturas, todas las personas, no importa la religión, no importa las ideologías, simplemente se dan como leyes naturales que tiene el ser humano. Sin embargo, la ley natural actúa siempre como un guía para la acción moral, permitiendo a las personas orientar sus decisiones y comportamientos hacia el bien. La aplicación de estas leyes naturales guiaban la acción moral, permitiendo a las personas orientar sus decisiones a preservar la vida, o sea, no asesinato, la procreación, o sea, no abortos, la búsqueda de conocimiento, evitar la ignorancia y la convivencia social, no ser eh, seres individualistas, por así decirlo. Estas leyes naturales eran universales y aplicables a todas las personas, pero esto ya se vio en el siglo XVIII como algo, bueno, en el siglo de la modernidad, hablamos del siglo de 1600, de 1400 a 1600, 700, donde ya, ya se veía como esas leyes naturales eran relativas, ¿no? Eran puestas ya por el individuo. Y aquí juega un papel muy importante René Descartes con su cogito ergo sum, no pienso y luego existo, porque cambia la perspectiva de algo objetivo que está allá afuera para decirnos que puede ser un engaño lo que está afuera, la única certeza que tengo es que yo existo porque pienso. Y en esa certeza, las leyes naturales, como las mencionaba Santo Tomás, no tendrían cabida. La única certeza que tendríamos es que era el individuo como subjetividad. Y en esa subjetividad, él ya que creaba el mundo a partir de eso, al mundo exterior, le daba significado. Y con eso la ciencia había dado un paso importante, porque antes todo lo que se decía en la Biblia era tomado como cierto, y hasta cierto punto, aunque habían científicos como Newton y Copérnico y demás, no era totalmente consciente para todo el mundo occidental ese pensamiento de la subjetividad como certeza primera de la cual tenemos que partir para hacer ciencia. Y lo mismo pasaba con la ley natural, ¿no? Si hay una ley natural, es algo que viene del exterior, no viene del individuo. Y al no venir del individuo, no hay certeza de esa ley. Y se entró en discusión sobre la ley natural en ese periodo. Pero esto hablamos de la modernidad. En la filosofía contemporánea, que va desde los 900, 800 hasta la actualidad, y ya con Heidegger,
con inicios de Hegel, ya se vuelve a crear este tipo de la filosofía del lenguaje con Saussure también, ya se vuelve a crear este tipo de leyes naturales, pero ya a nivel del inconsciente, a nivel del lenguaje, a nivel ya psicoanalítico, que existen siempre estas leyes naturales, que ya no son leyes morales de la iglesia, sino son más leyes subjetivas, pero esta subjetividad está incluida en todos como humanidad. Y la filosofía del lenguaje con el estructuralismo nos dice que nosotros, eh, primero hasta los 2 años, no habla el niño, ¿verdad? Pero ese niño ya adquieres todo el mundo, todo el conocimiento del mundo de manera inconsciente, y ya tiene la estructura del mundo y recién puede hablar. Por eso se le denomina estructuralismo a la teoría de Saussure. Y esto abre posibilidades a muchas investigaciones, pero aún está abre la posibilidad de un ser cognosciente que está en el individuo, que conoce todo y después ya puede hablar con palabras. Y esto podríamos intuir como la reminiscencia de Platón, pero ya volveríamos 2000 años atrás, en lo que dijo Platón, y sería muy interesante hacer esa contrastación entre esas teorías. Y eso nos abriría paso a entender completamente el lenguaje y entender completamente el inconsciente. Y eso sería muy interesante. Y en ese inconsciente podemos encontrar leyes naturales que se dan siempre en el individuo. Y eso sería la evolución de Santo Tomás de Aquino, de todos los escolásticos, de toda la filosofía en sí. Porque el lenguaje se define y es el que prima todo. Sin lenguaje no habría mundo, ¿no? Como Wittgenstein diría, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Porque si no conocemos una palabra que esté mucho más allá de nuestro conocimiento, no tendríamos el significado de eso, no tendríamos la noción, no tendríamos la imaginación sobre eso, no habría un conocimiento sobre eso. Y por eso es importante el lenguaje. El lenguaje es algo clave para la filosofía, para el pensamiento, para la conciencia humana. Y creo que ahí se basa todo lo que... Ahí está la clave de la filosofía, ahí está el punto central. La ley positiva también se refiere a las leyes que son establecidas por autoridades humanas hasta regular la conducta social. Santo Tomás clasifica la ley positiva en diferentes categorías. Por ejemplo, la ley humana son las leyes creadas por los seres humanos para el bien común. Estas leyes deben estar en armonía con la ley natural para ser consideradas justas. Si una ley humana contradice la ley natural, Santo Tomás argumenta que debe ser desobediencia. Si esta ley contradice una ley natural, que ya vimos que serán 4. Pero también distingue la ley divina en la ley positiva, que consiste en que las leyes reveladas por Dios, tales como los mandamientos, las enseñanzas de Cristo, y la ley divina proporciona orientaciones morales que trascienden la razón humana y son necesarias para la salvación. Otro punto importante es el objetivo de la ley positiva, ¿no? La ley positiva, o sea, la ley creada por el hombre, las leyes creadas por autoridades humanas para regular la conducta social, buscan promover el bien común. Y este es el objetivo principal de la ley positiva: garantizar la justicia y mantener el orden en la sociedad. Las leyes humanas deben reflejar los principios de la ley natural y la ley divina. La gracia es un concepto esencial también en la teología cristiana y en la Suma Teológica. Santo Tomás la define como el don gratuito de Dios que ayuda a los seres humanos a alcanzar su fin último, que es unirse con Él. Entonces existen, como mencionamos antes, 2 tipos de gracias. La gracia actual, por ejemplo, puede ser la inspiración para realizar un acto de bondad en un momento específico. Especificar, siempre específico, preciso. Mientras que la gracia habitual es también conocida como la gracia santificante. Esta gracia santificante es un estado permanente que reside en el alma, permitiendo a la persona actuar de acuerdo con la voluntad divina de manera continua. Santo Tomás también sostiene que la gracia es necesaria para la salvación, ya que los seres humanos, debido al pecado original, no pueden alcanzar la perfección moral por sus propios esfuerzos. La gracia transforma y eleva la naturaleza humana, permitiendo a las personas vivir virtuosamente.
integrando la gracia habitual, ¿no? Después de la gracia en la salvación, por medio de la confesión y el remordimiento, la gracia habitual ya tiene cabida, ya no, como mencionaba antes, no se desvía del bien, no desviamos el bien, sino esta gracia habitual entra en el individuo, en la vida de la naturaleza del individuo y permite que viva en una armonía de forma virtuosa. Y también acá podemos hablar de la cooperación entre la gracia y el libre albedrío, donde Santo Tomás enfatiza que aunque la gracia es un don de Dios, los seres humanos deben cooperar con ella a través del libre albedrío. Esto significa que aunque Dios ofrece su gracia, es responsabilidad del individuo aceptarla y actuar en consecuencia con esa gracia divina, hacer la voluntad de Dios. Cómo entendemos la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque la conciencia, al decirnos que algo está mal, la pregunta es, ¿va en contra de nuestro libre albedrío o no va en contra de nuestro libre albedrío? ¿Ustedes qué pensarían en ese entonces? Que esta conciencia, yo quiero hacer algo. Mi conciencia, todos tenemos una conciencia que nos dice que las cosas están bien y están mal. Pero esa conciencia, ¿qué es la conciencia? ¿No? Es la voz de Dios, soy yo diciéndome lo que quiero hacer, pero no quiero hacer. Entonces, ¿qué papel juega la conciencia en las decisiones humanas? Y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, es algo muy interesante de analizar también. Bien, Santo Tomás de Aquino aborda también la relación entre la ley y la gracia. Por ejemplo, define la ley como la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. La ley es un medio para guiar el comportamiento humano y fomentar la justicia. La gracia es un don gratuito de Dios que ayuda a las personas a alcanzar su fin último, que es la unión con Él. La gracia entonces permite a los seres humanos vivir de acuerdo con la voluntad divina y cumplir con los mandamientos de Dios. La ley natural, que es la participación de la ley eterna en la razón humana, proporciona los principios morales básicos que todos deben conocer. Indicamos que estas leyes eternas son aplicables, son universales y aplicables a todos. Y esta es la ley, eh, bueno, la ley natural es la ley accesible a la razón que guía nuestro comportamiento ético, pero la ley divina, que ya es otro tipo de ley, porque mencionamos antes que estas leyes se dividen en cuatro: la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Que la ley eterna es inmutable, es la fuente de toda ordenación y propósito. Está mucho más allá del tiempo, porque ya mencionamos que el tiempo es algo que es Dios, el tiempo está incluido en Dios. También hablamos de la ley natural, que es la ley que participa de la ley eterna en la razón humana. Es que la razón humana entiende esta ley natural, que hay ciertas leyes naturales como la preservación de la vida, la procreación, como mencionamos antes, ¿no? Esta ley es universal y se aplica a todos, pero por medio de la razón. Hay una tela que divide entre la ley eterna que embarca todo y la ley natural que la razón nos hace conocer algunas leyes eternas, ¿no? Por así mencionar. Y estas leyes eternas ya se ven en la razón humana como leyes naturales. Y la ley humana, que son establecidas por autoridades para regir el bien social, el bien común, y son leyes humanas impuestas por los gobernantes. La ley divina, y estas leyes son referidas a Dios, reveladas por Dios, como los mandamientos y la doctrina cristiana. Entonces, como acá hay una división, ¿no?, entre la ley divina y la ley natural, porque la ley natural es la que nos indica lo que razonablemente entiende en todos los humanos sería lo correcto, es lo correcto, una ley universal y se aplica a todos los humanos, que por medio de la razón entendemos esa ley eterna. Pero la ley divina ya es una ley revelada por Dios, una ley que es por así decirlo, una ley subjetiva, revelada, leyes reveladas por Dios. Y estas leyes son como, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? Los mandamientos del Señor no aplicaban para los de la India en ese entonces, en ese momento presente, no aplicaban para los peruanos, y también
Estas leyes reveladas se daban por la Iglesia Católica, la doctrina cristiana, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero otra persona que no practica esta ley, el cristianismo, no aplicaría esta ley divina, esta ley revelada por Dios. No sería una ley natural para Santo Tomás de Aquino. La ley natural sí aplicaría a todos los humanos, pero esta ley divina solo es considerada para revelaciones de Dios, por Dios, con mandamientos y la doctrina cristiana también. Y eso era muy, muy interesante y muy importante de resaltar. Bien. La gracia como complemento a la ley también es importante porque Santo Tomás sostiene que debido al pecado original los seres humanos son incapaces de cumplir completamente la ley natural por sus propios esfuerzos. La ley, aunque buena y justa, revela la incapacidad del ser humano para alcanzar la perfección moral. Esta incapacidad humana era, eh, era importante, ¿no? Debido al pecado original, los seres humanos eran incapaces de cumplir completamente con la ley natural por sus propios esfuerzos y no se necesitaba de la gracia divina y que esta gracia nos podía hacer alcanzar la perfección moral y esta era necesaria para cumplir esta ley. Y como mencionamos antes, no necesitamos la gracia para obedecer lo que nos dice la conciencia. Y esta división entre lo que quiero hacer, pero mi conciencia me dice que no haga, es algo clave para el desarrollo de una vida perfecta, ¿no? Una perfección moral, tener esta perfección moral. Y la gracia habita a las personas que viven de acuerdo con la ley, proporcionándoles la fuerza y las capacidades necesarias para actuar de manera virtuosa en todas las circunstancias. También tenemos que hablar de la cooperación entre la ley y la gracia. Santo Tomás enfatiza que existe una interacción dinámica entre la ley y la gracia, donde la ley establece un marco de referencia moral y la gracia proporciona el poder para cumplir con ese marco. Aunque la gracia es un don de Dios, los seres humanos deben cooperar con ella mediante el ejercicio de su libre albedrío. Esto significa que aunque Dios ofrece su gracia, es responsabilidad de la persona actuar y aceptar en consecuencia de esa gracia, aceptar la gracia y actuar de forma consecuente con aquella gracia, o eh, actuar con esa gracia y aceptar las consecuencias que puedan ocurrir de esa gracia. Que, como mencionamos antes, la ley eterna, que no la conocemos por medio de la razón, ya determina todo. Está mucho más allá. Y entonces, ¿en qué radicaría la libertad cristiana, no? La gracia no solo ayuda a los creyentes a cumplir con la ley, sino que también otorga una libertad. Santo Tomás sostiene que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar de acuerdo al bien. La gracia permite a los seres humanos que experimentar la libertad en su relación con Dios y con los demás, pero siempre de acuerdo con el bien. La capacidad de actuar de acuerdo al bien, la capacidad de escuchar siempre tu conciencia y hacer lo que dice tu conciencia sin cuestionar lo que dice tu conciencia. Pero cómo entonces ahí la razón ya entra en juego, ¿no? La razón es la que te impide, es la que cuestiona, es la que entra en interacción. Entonces vemos cómo la razón es la que permite esta desviación del mal, esta desviación del bien, perdón, en Santo Tomás eh, y también en San Agustín una privación del bien. El problema de la razón, ¿no? Y esto es importante porque a veces pensamos que lo que la conciencia es algo mucho más, más útil que la razón. Nosotros podemos incluso autoengañarnos y en ese autoengaño hay un tipo de cierta conciencia de malicia, de desviación de la conciencia como manifestación pura que esta conciencia haría y diría lo que hace y dirigiría al cuerpo, pero la razón interviene y desvía el bien o la conciencia o priva el bien o la conciencia en San Agustín y sería algo, actuaría de forma independiente a ella, pero utilizando la misma conciencia, una conciencia corrupta, también hablaríamos de ello. Y esto es muy importante en la teología, en la filosofía y en la metafísica de la identidad, hablaríamos de la conciencia
qué determina la naturaleza de la conciencia y demás temas que vamos a tocar seguramente más adelante, pero es muy importante como la parte teológica, la parte cristiana, la parte... esta parte es una parte profundamente metafísica, ¿sí? Y es una metafisicidad aún desconocida, pero tiene sentido, pero a la vez es compleja, y en esa complejidad existe algo simple que se da en la aplicación, y es algo muy interesante de analizar a San Agustín. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vamos a ver seguramente en el episodio número 12, en la tercera parte de la Suma Teológica. Aunque hay temas que no hemos hablado todavía, por ejemplo, de educación, cómo influye en la edad moderna, eh, pero mejor que sea esa la primera parte, y volvemos el día de mañana con la segunda parte de la segunda PARC de Santo Tomás de Aquino y su libro La Suma Teológica. Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio.